Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo, abre tu espíritu, abre tu corazón y démosle gracias a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Hay una necesidad gloriosa, me comunicaba el Señor, de ser iluminados y de ubicar, hermano, el propósito del Señor Jesucristo que tiene de abrir nuestros ojos. El tema que vamos a estar exponiendo hoy es expuestos a la luz. Expuestos a la luz. Bendito sea el nombre de Cristo, el nombre del Señor Jesucristo. Bendito seas tu nombre, Padre. Bendito eres por siempre y para siempre. Entonces, hermanos, vamos a prestar atención a la palabra. Hoy Dios nos va a enseñar algo nuevo, algo fresco para nuestro espíritu. Comenzamos. La causa principal por la cual los creyentes andamos en tinieblas es porque no tomamos las Escrituras como nuestra única luz que nos guía. Por esta causa no son alumbradas nuestras tinieblas. Si no estamos dispuestos voluntariamente a exponernos a la luz de la palabra de Dios, su luz nunca penetrará para alumbrar nuestras tinieblas. Estando en esta condición, cuando somos expuestos a las Escrituras, las juzgamos. Seleccionamos según nuestros gustos y preferencias los versículos o pasajes de nuestro agrado, o anulamos su veracidad, o sea, su verdad, y contendemos contra ella y contra quienes tratan de iluminar nuestro entendimiento por medio de la luz que ellos ya tienen de la palabra de Dios. Escrito está, las Escrituras no pueden anularse, Juan 10:35. Pero las anulamos cuando somos seleccionistas y no las aceptamos como la única luz que alumbra nuestras tinieblas. Dios es luz y no existe ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Cuando nos habla su palabra es luz verdadera. La labor del diablo es enceguecer por medio de la oscuridad de sus mentiras nuestra mente para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 10:4. Esa es su mayor ocupación, porque sabe que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las instrucciones que nos forman. Proverbios 6:23. Así que tratará de bloquear la luz para que no llegue a nosotros. Sabe que la mayoría ignoran que la letra escrita de la Biblia, sin que el Espíritu Santo la ilumine, es letra que mata. Segunda de Corintios 3:6. Así que no impedirá que leamos la Biblia, o que la escuchemos, o que la aprendamos de memoria, siempre y cuando no sea el Espíritu Santo quien nos la revele. Porque el Espíritu Santo nos traerá la luz de las Escrituras, y al ser alumbrados escaparemos de sus prisiones de oscuridad. Los que recibimos iluminación por medio de la luz de la verdad, nuestros ojos son abiertos, nuestros pies son alumbrados y nuestro camino se vuelve claro. Experimentamos la palabra escrita que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. En tu luz vemos la luz. Salmos 36:9. El que ve, tiene visión, ve claramente, la luz le alumbra, su camino es iluminado y no tiene inseguridad al caminar. Pero por otro lado, cuando rechazamos la luz de las Escrituras, estamos totalmente en tinieblas, estamos ciegos, habitamos en tinieblas y nuestro camino es oscuridad. Vemos, pero no la luz que nos alumbra, sino la oscuridad que el diablo hace pasar por luz, lo cual es verdadera oscuridad, trampa y muerte. Génesis 3:6. Cuando el diablo encegueció con sus mentiras a Eva, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Cada vez que dejamos de exponernos a la luz de la verdad, las tinieblas de las mentiras nos enceguecen
Y entonces nuestros ojos son abiertos para ver que el pecado es atractivo. Somos seducidos y atraídos y pecamos, hundiéndonos en total oscuridad. Nuestra única iluminación es la luz de la palabra de Dios. Cuando nos es enseñada por el Espíritu Santo, si aceptamos este hecho y nos exponemos voluntariamente a su luz, en su luz veremos la luz. Somos iluminados en la misma medida que nos exponemos voluntariamente a esta luz gloriosa. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Juan 1, 4, 5. El mundo está en tinieblas, pero Jesús es la luz del mundo. Y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. En esta vida necesitamos luz, pero es la luz de Jesús. Observemos cuidadosamente la luz que está en cada palabra escrita de la Biblia. Recordemos que la escritura no puede ser anulada. Si al exponernos a ella no vemos claramente, esto no significa que ella perdió su luz. Más bien es que su luz no ha penetrado lo suficiente a nosotros. Ella es luz verdadera. Algunas ocasiones penetrará poco a poco, en otras moderadamente, y en otras como un rayo instantáneo alumbrará nuestras tinieblas. Lo importante es mantenernos conscientes que primero debemos exponernos voluntariamente a su luz continuamente, y ella hará su trabajo a su debido tiempo. Nuestro deseo debe ser el querer ser alumbrados. Seguidamente, mantener una oración continua para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, y cuál es su gloriosa riqueza en los santos, y cuál su glorioso poder que actúa en nosotros que creemos, según la operación de su fuerza, la misma que operó en nuestro Señor para resucitarle de los muertos y sentarlo en lugares de gobierno y autoridad. Efesios 1, 16, 20. Cuanto más nos expongamos a su luz, llegará el día en que su luz será nuestra luz, y seremos llenos de luz plenamente, y seremos el reflejo de su luz en medio de un mundo hundido totalmente en oscuridad. Reflejemos pues la luz de Jesús. Amén. Aquí el punto importante son las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan, hablando de que la escritura no puede anularse, en Juan 10:35. Es decir, la escritura es la verdad absoluta y no podemos quebrarla ni anularla, porque no se puede ni quebrar ni anular. Es decir, ella es una realidad, que nada puede contra la verdad. Nadie puede destruir la verdad, porque la verdad es Dios mismo. Amén. Pero si no la tomamos como tal, que ella es la única que nos alumbra, no hay más. Aquí el problema principal es que no la vemos como tal todavía. Porque cuando vemos que la escritura es la luz, la única luz que nos alumbra, y nos exponemos voluntariamente, escucha bien, esto es voluntariamente. Muchos están esperando que Dios les produzca un sentir para moverse, pero Dios está esperando que en fe y en confianza actúes de acuerdo a la verdad, voluntariamente, voluntariamente. Así como el hombre voluntariamente se alejó de él, así la iglesia voluntariamente tiene que acercarse a él. O sea, el punto principal es que ubiquemos que es un asunto de decisión voluntaria sin que Dios nos tenga que ayudar en esto. Escucha, Dios solo nos va a ayudar cuando nuestra voluntad esté dispuesta a responder o a exponernos a la luz de su palabra.
cuanto más vemos que su palabra es luz y estamos conscientes de ella, cada vez que escuchemos las palabras predicadas o las palabras leídas, sabremos que ella es luz para nosotros, y con esa conciencia abriremos nuestros oídos y abriremos nuestro ser para ser alumbrados por esa luz gloriosa que carga la palabra de Dios. Pero si por el contrario, en mi mente simplemente digo, es una predicación, es unas palabras de la Biblia, son unas palabras de la Biblia, entonces yo ya me estoy cerrando voluntariamente, porque no estoy consciente y no he aceptado totalmente en todo mi ser que la palabra es un mandamiento que me alumbra, es un consejo que me ilumina, es una lámpara a mis pies y una lumbrera que ilumina mi camino. Entonces, cuando tenemos conciencia de esto, ya no oímos por oír la palabra de Dios, ya no escuchamos más que con esta mentalidad y con esta conciencia. Voy a ser iluminado por la gloriosa luz de la palabra de Dios. Voy a abrir mis oídos para que la luz gloriosa de la palabra de mi Dios me alumbre mis tinieblas. Me voy a exponer voluntariamente, como dice Deuteronomio 28:1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, si prestaras voluntariamente y fueras consciente, disponiéndote a ser expuesto hacia ella, entonces escucharás claramente la voz del Señor, porque sus palabras son luz verdaderas, pues Dios es luz y en Él no existen ningunas tinieblas. Entonces, pero aquí hay algo importante que debemos notar, que es el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, que está eso escrito en Efesios 1, 16, 20. El apóstol Pablo, ve conmigo para estudiar eso, porque aquí nos vamos a centrar en este tema o en esta porción para saber cómo exponernos a la luz de la palabra de Dios y ser iluminados continuamente en su luz. Efesios 1, verso 15, es una oración apostólica, pues es una oración que el apóstol Pablo liberó ofreciéndola a favor de los efesios. Y dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, o sea, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuchan, Pablo fue iluminado con la luz de estas verdades que acabas de escuchar. Escucha cuidadosamente. Nuestro Padre perfecto no le hubiera confiado al apóstol Pablo que hubiera escrito estas palabras que acabamos de escuchar, si primero el espíritu de sabiduría y de revelación no haya descendido sobre él, para que sus ojos del entendimiento fueran alumbrados. Y cuando fueron alumbrados, él vio claramente la luz de cada palabra que escuchaste. Y como nuestro Padre vio claramente que Pablo recibió la iluminación directa de la luz de la palabra de Dios, entonces confió que él escribiera estas palabras,
porque estas palabras fueron producto de una verdadera iluminación, que los ojos del entendimiento de Pablo se abrieron y él vio claramente la luz que iluminó en ese momento cuando él estaba escribiendo todas estas palabras. No creas que la Biblia se escribió porque a alguien se le antojó. Pues estoy pensando esto, lo voy a escribir. No, nada que ver con eso. El Señor dice que ninguna palabra fue de interpretación privada, como diciendo alguien, ya Dios me habló en lo secreto. No, dice, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo o iluminados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les comunicó sus palabras y el Espíritu Santo les dijo, escriban. Por esto la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando no vemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos un sinnúmero de luchas contra la Biblia. Y que la Biblia está torcida, y que es una interpretación muy mala, y que no provino del original, y que un montón de cosas que la mente luchas, y en tu mente resistes la palabra, la Biblia, porque aquellos que ya hemos sido iluminados, ya no luchamos contra lo que está escrito. Ya no luchamos, simplemente lo aceptamos. Porque hemos visto que es una luz, la única luz aquí en la tierra del cielo, para que las tinieblas de los hombres les sean quitadas. Pero cuando no hemos visto esto, todavía andamos pensando que cualquier religión lleva a Dios. Todavía andamos pensando que con ser buenos nos vamos con Dios. Todavía andamos, porque no hemos visto claramente que aquí no se trata de bondad o de maldad. Se trata de un milagro glorioso que es el nuevo nacimiento. En otras palabras, si no viene Cristo y te resucita tu espíritu, entonces no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Y cuando vemos estas verdades, cada vez que leemos la Escritura, oímos la Escritura, o alguien está predicando de la Escritura, y abrimos nuestros oídos y nos exponemos conscientemente a esto, me voy a exponer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando con eso en conciencia nos exponemos, inmediatamente discernimos cuando no es el Espíritu Santo que está hablando. Inmediatamente. Por eso hay tanto engaño. Porque no lo vemos como luz. Si vemos como luz la palabra de Dios, sabremos que la única forma en que la palabra de Dios cobra vida y se llena de iluminación es que el mismo Espíritu de Dios la esté comunicando. Porque si no, es letra muerta, letra que mata, o sea, no tiene vida alguna. Aquí están las palabras impresas en papel, pero a mí no me sirven. Así, son letra muerta. Pero, si oro creyendo, sabiendo que hay una manifestación del Espíritu Santo que debo de solicitar sobre mí, Padre, que me sea concedido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que sean abiertos los ojos de mi entendimiento. Escuchen muy bien. Espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando el espíritu de sabiduría viene sobre ti, entonces puedes ver con cuánta sabiduría y perfección Dios creó todas las cosas. Con cuánta sabiduría, perfección, grandeza y maravilla creó todo el universo. Y cuando el espíritu de revelación viene y se posa sobre ti, entonces es cuando se revelan la luz de cada escritura que está siendo iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el espíritu de revelación me revela quién es el Señor Jesucristo, me revela quién es Él, me revela quién es Jesucristo, dije. Me revela quién es Jesucristo. En aquel día nos quedaremos asombrados que Él siempre fue, que Él es y que Él será siempre y para siempre. Porque Él es el único Dios verdadero.
Pero todavía muchos no lo ven así. Todavía, ¿por qué no lo ven así? Porque todavía los ojos de su entendimiento no han sido abiertos por el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero Jesucristo no solo es el Salvador del mundo, es el creador de los cielos y de la tierra. Es el creador de lo visible e invisible. En aquel día nos daremos cuenta, dice la carta a los Corintios, que en aquel día cuando Él reine después de 1000 años, entonces Él mismo se someterá al que le sometió a Él todas las cosas, y Dios será uno por siempre. O sea que Dios es uno. Dije, Dios es uno. Que nuestros ojos puedan ser abiertos como a Tomás, cuando le dijo Jesús, mira Tomás, toma tus dedos y mételos en mis llagas, para que veas que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como tú ves que yo tengo. Y entonces se le reveló, el espíritu de revelación cayó sobre él, y vio que Jesucristo era Dios. Y se postró delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero unos todavía la ven como el carpintero. Unos todavía piensan que Dios tiene madre. Unos todavía piensan que como Dios tiene madre, pues Jesús debe de tener también madre. Y Dios tiene también tener madre, quiero decir. Jesús tuvo una madre terrenal, fue María. Pero no nos estamos refiriendo a eso en este momento. Nos estamos refiriendo a que Jesús no inició su vida en el vientre de María. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿En cuál principio? No en el principio del vientre, porque Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Y en Hebreos capítulo 10 Jesús dice, he aquí, oh Padre, voy a la tierra como tú me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Y entonces el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pero no es hasta que nuestros ojos se abren y podemos verlo. Entonces, los que ya vieron que es la creación que no está ciega por la oscuridad, toda la creación que no está contaminada por el pecado, ven claramente la iluminación de las Escrituras y declaran esta alabanza a una sola voz: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el poder, las riquezas y la sabiduría. Y los 4 seres vivientes se postraron y dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron y dijeron amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, el poder, las riquezas y la sabiduría. Por eso los que no alaban cuando estamos alabando es porque no han visto que Él es digno de alabanza. ¿Quién nos creó? Es Él. Y cuando vemos simplemente esa luz, que la podamos ver claramente, que si somos creación que Él creó, ¿no su creación reconoce a su creador? Dije, ¿no su creación reconoce a su creador? Cuando leemos Salmo 149, nos damos cuenta que las nubes le alaban, que el mar le alaba, que los montes le alaban, que la tierra le alaba, que los monstruos le alaban, que los animales le alaban, porque ellos sí están viendo, no como la iglesia. Ellos que sí ven, adoran al que los creó, exaltan al que los creó. Adora el fuego, adora la lluvia, adora las piedras del campo, todo lo que respira. Alaba su nombre. Vamos a leer un poco de eso en el Salmo 100.
el versículo 3, no, perdón, el 148, versículo 3. Dice, alábenle ¿quién? Sol y luna. Alábenle todas lucientes estrellas. Alábenle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y luego dice, alaben al Señor desde la tierra. ¿Quiénes? Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor. ¿Qué estaremos con la ceguera del profeta Balaam? Te recuerdo un poco la historia. Balaam fue un profeta del Señor que le ganó la codicia por el dinero y vendió su profecía al enemigo del Señor. Y en una ocasión él iba montado en un asna, y la asna miró al ángel del Señor que estaba enfrente de ellos, y el profeta, que se supone que son los que ven, estaba completamente ciego y no miraba al glorioso ángel que estaba enfrente de ellos. Y el asna sí miraba al ángel, y el asna se postraba delante del ángel, y el profeta cegatón golpeaba el asna y le pegaba duro con ira y le decía, tienes que caminar, hasta que el Señor abrió la boca del asna y el asna habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Te he servido todo el tiempo, ¿por qué razón me pegas? Y entonces el cegatón del profeta le fueron abiertos los ojos y miró que estaba el ángel del Señor enfrente de ellos. ¿Cómo la burra así lo miraba? Porque cuando no vemos al rey, no nos postramos delante de él. Cuando no vemos quién está delante nuestro, somos indiferentes, aunque esté presente. No es un hecho que donde dos o tres se reúnen, ahí está el Señor Jesucristo en medio de ellos. ¿Y cuántos de verdad ven esa realidad? Dije ven, les es alumbrada esa realidad. Les es puesta conciencia de esa realidad. Cuando somos conscientes de los hechos de Dios, entonces el Espíritu Santo nos ilumina con el espíritu de revelación para tener un encuentro con la luz gloriosa que está en este lugar. La luz tiene un nombre, se llama Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el único que ilumina. Cuando Él toma su palabra por su espíritu, su palabra es luz que nos alumbra. Y cuando nos alumbra, entonces ya no hay necesidad de motivación para que adoremos o exaltemos o nos postremos, porque la misma iluminación que abre los ojos de nuestro entendimiento nos hace percibir que realmente es un hecho. El Rey está en medio de la reunión de sus santos. Y entonces adoramos, y entonces exaltamos, y entonces reverenciamos al Rey de la Gloria, porque estamos viendo quién está en la reunión. Pero cuando estamos ciegos en esto, estamos indiferentes. Unos viendo, otros bosteciando, otros sentados, otros riendo, otros platicando. ¿Qué es muestra de eso? Una total ceguera. Discúlpame que no te la pueda adornar derechito así.
una total ceguera. Pero las buenas noticias son estas: que el Señor nos ha dado de su Espíritu. Que el Señor nos ha dado de su Espíritu. Y Él nos dice cómo podemos usar el conocimiento de su palabra para poder despertar la conciencia a estas realidades espirituales que están tan cercas, como dijo la misma palabra en Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así de cerca está Jesús, en tu boca y en tu corazón. Pues cuando vemos esto, ya no ando de seleccionista. Este versículo me gusta, este no. Este mandamiento me gusta, este no. Esto, estoy de acuerdo con esto y con esto no. No, cuando vemos, simplemente decimos: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas que están escritas en tu ley. ¿Ves? Ya no hay nada más que luchar. Ya no hay más con quién contender. Por eso, hermano, los que no tienen experiencias con Dios siempre están contendiendo contra la Biblia. Y más si hay un mandamiento que los condena por sus actitudes. No, se me hace que malinterpretaron ese verso. Así son los que quieren quitarle el poder a las Escrituras. No, eso lo interpretan los hombres. ¿Cuántos de los que estamos aquí de verdad hemos sido iluminados por la luz de la palabra de Dios y nuestro camino fue alumbrado y la dirección que llevábamos dio otro giro? ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios que alumbró nuestro entendimiento. Entonces dice su palabra en segunda de Timoteo. Ve conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 1, 6, 7 y 8. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7, 8. Vamos a exponernos a esta verdad que es una luz, que es una lámpara, que es un resplandor para nosotros. Vamos todos juntos con eso en mente, conscientes de que la palabra de Dios es una lámpara que nos va a alumbrar. Y en este caso, nos alumbra nuestro entendimiento a través del apóstol Pablo diciéndonos: por lo cual te doy un consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En este caso está hablando de Timoteo, y Timoteo lo recibió por la imposición de las manos de Pablo, porque Pablo le impartió ese don. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado su propio espíritu, y Dios es valiente, no es cobarde. Y luego nos dice el verso 8, cómo avivar el fuego de ese don. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pero aquí dice, mira, cómo avivas el don. Da testimonio de nuestro Señor. Escucha, cada experiencia real, desde el día en que Dios te llamó a tu vida, desde el día en que tú estás siendo cubierto por oraciones de otros que están orando sobre ti, Dios ha hecho muchos milagros, ha guardado tu vida, te ha guardado de la muerte, ha proveído, aunque has estado solo o sola, te ha puesto gente alrededor para que te ayuden con tu carga, para que tu carga no sea tan pesada. Esa es la bondad de Dios, que no has visto, que Dios ha estado siempre cuidando de ti.
Y cuando ves eso claramente, esos son los testimonios que debes de hablar delante de Él diciendo: gracias, Señor Jesús, por tus cuidados, por tu provisión, porque no me has dejado solo, porque no me has dejado sola, me has mandado ayuda todo el tiempo y hasta aquí tú lo has demostrado. Cuando empiezas a dar gracias de esos testimonios, algo dentro de ti comienza a despertarse. Es el fuego del don que Dios te ha dado para que te vuelvas a avivar. Cuanto más agradecidos somos porque vemos las bondades de Dios, más fuego de su palabra, más luz de su palabra fluye en nosotros y a través de nosotros. Porque así se aviva el fuego del don que Dios te ha dado, dando testimonio de su bondad, dando testimonio de su poder, dando testimonio de su cuidado, dando testimonio de su provisión, dando testimonio que Él es el Todopoderoso, que Él sigue trabajando en ti. Cada vez que lo reconoces y abres tu boca y le dices: gracias, Señor, por esto, provocas que el fuego del don que Dios te ha dado comience a avivarse dentro de ti. Porque el avivamiento lo produces tú por medio de tu fe. No requerimos que nadie nos venga a avivar. Requerimos saber cuáles son las formas en que su palabra, que luz nos dice, para avivarnos nosotros mismos. Cristo glorioso y poderoso está dentro de ti. Cristo glorioso y poderoso alumbra dentro de ti. Mira cómo lo dice su palabra. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y no estamos emocionados, hermano. Estamos agradecidos por dejarnos ver la luz de su palabra. Y dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. ¿Quién es el que hizo que resplandeciera la luz de las tinieblas? Jesús. Y dice que Él es el que resplandeció en nuestros corazones interiormente. Dice, para iluminarnos, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces hay una iluminación gloriosa dentro de tu corazón. El verso que sigue, el verso 7, dice que porque tenemos, dice así, léalo conmigo el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refiere? A Dios mismo, a su Espíritu dentro de nosotros. Porque el Señor dice aquí, en 2 Corintios 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No sé si estás notando que estos versos hablan de iluminación, de iluminación, de iluminación, de luz, de claridad. Y todo tiene que ver con aquel, el único, que es la luz verdadera, y es Jesús. Él ilumina todo. Él alumbra todo. Porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Vamos a abrir, hermano, nuestro ser delante de Él. Vamos a ministrarle con una alabanza, hermano, a Él. Y si te expones ante su presencia, vamos a expectar, hermano, que la iluminación de las palabras vivas del Espíritu Santo va a comenzar a bajar a tu corazón, va a comenzar a tocar y a iluminar tu vida interiormente. Recuerda, qué tan difícil nos es decirle al Padre, Padre, dame espíritu de sabiduría
y de revelación, para que sean abiertos los ojos de mi entendimiento y pueda ver la gloria de tu nombre, pueda ver por qué fui llamado, para qué fui llamado. Se le pide al grupo de alabanza que pase, por favor. Bendito sea su nombre. Vamos a apagar aquella luz, por favor, y vamos a adorar a Dios un momentito que nos queda, hermano. Recuerda, sus palabras son luz. Y vamos a acercarnos a Él, que es la luz, y que sus palabras nos alumbran, y que sus palabras nos transforman y nos cambian. Los testimonios del Espíritu de Dios son los testimonios vivos que alumbran tu interior, que alumbran tu ser, y que es Dios el único que hace estos milagros. El cristiano que ve tiene luz en su vida. El cristiano que ve, su camino es alumbrado. El cristiano que ve no duda, no titubea, porque está en luz y la luz le ha quitado las tinieblas. Si aceptamos este hecho y nos exponemos voluntariamente en su luz veremos la luz. Y cada vez que vengamos con conciencia, estando conscientes de esta verdad, seremos expuestos a su luz, y su luz nos traerá